¿cómo están, hermanos y hermanas de la iglesia Zoe? Pues gracias a Dios, la semana pasada tuvimos oportunidad de dedicarnos todas las noches a orar, fue una gran bendición. Gracias por todas las hermanas y hermanos que pudieron participar, tanto coordinando como en los momentos de oración. Realmente nos sentimos muy fortalecidos. Y próximamente tendremos otra reunión de este tipo. Estén al pendiente, en el mes de febrero volveremos a tener una semana de oración. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestros mensajes a través de estos medios. Ustedes saben, seguimos en semáforo rojo, tenemos que ser prudentes, sí confiamos en Dios, pero una de las formas en que confiamos en Dios es ser prudentes. Lo vimos desde el primer mensaje cuando empezó esta contingencia sanitaria, esta pandemia, y pues seguimos haciéndolo, siendo muy prudentes, confiando en Dios. Y en su momento, cuando sea permitido, cuando Dios nos indique que así lo hagamos, volveremos a tener cultos presenciales. Mientras tanto, pues seguimos orando cada día por todos los miembros de la iglesia Zoe, por sus familias, mandándoles los devocionales en el grupo de WhatsApp, mandándoles los estudios bíblicos los miércoles, teniendo nuestras reuniones de oración los viernes por Zoom y mandándoles el mensaje cada domingo como este que están viendo. Recuerda que si algo te interesa, alguna nota, algún contenido, ponle pausa al video y después sigues viendo el video. Que Dios te bendiga mucho en este domingo. Vamos a continuar hablando del tema de este mes, junto al camino. Voy a leer el versículo de donde tomamos esta enseñanza para este mes, junto al camino. Dice Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego y le dijeron: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Recuerden que hace 8 días hablábamos de estar en el camino o junto al camino. No voy a recapitular toda la predicación de hace 8 días, pero la vamos a recordar rápidamente. El ciego estaba sentado junto al camino. Y después que se encuentra con Jesús, ¿dónde estaba? Siguiendo a Jesús en el camino. El desafío para este año es este. La situación de las iglesias a través de esta pandemia es difícil. Quizá algunos se desacostumbraron, perdieron el hábito, perdieron la disciplina de congregarse, de servir a Dios, quizá tengan el miedo del contagio, no sé cuántas cosas puedan pasar en esa situación de regresar, o si todavía no podemos regresar, cumplir el año sin vernos como iglesia. Muchas iglesias así han estado, la nuestra así ha estado, y más con nosotros porque no tenemos las instalaciones propias ni adecuadas. Pero hay algo que nos motiva en este momento y en estos tiempos a pensar muy seriamente. ¿Vamos a seguir sentados junto al camino o vamos a seguir a Jesús en el camino? Hoy les voy a hablar de estos mismos versículos desde otra perspectiva, desde lo que llamarían algunos una fe ilógica, aunque no es así la fe, pero vamos a ponerle fe ilógica para entender. Junto al camino o en el camino de fe, sería la predicación del día de hoy. Junto al camino o en el camino de fe. Eso es lo que quiero que reflexionemos de acuerdo a Marcos 10, 46 al 52. Fíjense, vamos a regresar y voy a enfatizar otras situaciones, ¿sí? Estaba Bartimeo.
No dice la Biblia si desde que nació, no dice si por una enfermedad, no dice si por un accidente, no dice por qué, pero sí tenía una etiqueta: Bartimeo el ciego. Cualquier persona que preguntaba por Bartimeo, que iban a decir: ah, sí, el ciego. Oye, ¿conoces a esta persona que es el hijo de fulanito, que vive en tal parte? No, no, ¿de quién me hablas? El ciego que pide junto al camino. Ah, sí, el ciego Bartimeo, sí, sí, lo conozco. Y tenía una etiqueta: el ciego. Al menos así dice la Biblia que tenía esa etiqueta: Bartimeo el ciego. Lo único por lo que lo conocían era porque era el ciego que estaba pidiendo limosna a la orilla del camino y su papá era Bartimeo. Nada más. No había otra cosa, porque no podía ser otra cosa. Y ahí está, una persona etiquetada con una limitante tan fuerte en su vida, y más en aquellos tiempos, y ahora lo es más en aquellos tiempos, que lo único que le podía ofrecer la vida era mendigar, pedir limosna, y nada más. No había un proyecto de vida, cuando menos era subsistir, sobrevivir, írsela llevando, que le dieran para la comida de ese día. No sé la edad que tenía, no sé si era un joven, un adulto, si estaba casado o soltero, pero como sea, el ciego tenía solamente por meta sobrevivir y a írsela llevando lo mejor posible, con las pocas o muchas, no sé, limosnas que le estaban dando, seguramente pocas. A la gente de aquellos tiempos, como muchos ahora, no le sobraba el dinero, aunque como dicen las personas, las que le gusta dar, y normalmente son las que tienen pocos recursos: no doy lo que me sobra, sino doy de lo que tengo. ¿Me pudiera hacer falta? Sí, pero con gusto lo doy. Y son los que dan a este tipo de personas, aún a la iglesia. La iglesia tampoco tiene por qué mendigar pidiendo limosnas, y más en las situaciones en que ahora atacan a las iglesias. Esta persona, Bartimeo, estaba ahí sentado. Lo único que podía hacer era pedir limosna. Los rabinos normalmente eran esposos de mujeres muy ricas, que se casaban con ellos para que los mantuvieran y pudieran dedicarse a interpretar la Biblia y a enseñar la Biblia. Bueno, la Tanaj, como le llaman los judíos a su libro, ¿no? Que tiene las enseñanzas, los profetas y los escritos. Esa era la situación, o los escritos y los profetas. La cuestión era que para que una persona de aquellos tiempos se pudiera dedicar a enseñarlo, alguien que lo mantuviera. ¿Y quién? Mujeres ricas, que mantenían a los rabinos. Tenían sus recursos para poder ir a un lugar, a otro, comprar sus libros carísimos, dedicarse a escribir, dedicarse a leer, dedicarse a enseñar. ¿Y de dónde? ¿Quién te mantenía haciendo todo esto? Solo mujeres ricas de aquella época. Los rabinos normalmente eran personas ricas. Jesús tenía una fama, que era hijo del rey David, descendiente del rey David. Y seguramente algunos pensaban, quizá no conocían bien su raíz humilde, de su padre temporal terrenal que era carpintero, pero probablemente este ciego pensó: bueno, si es un rabino y es hijo de David, seguramente me puede ayudar dándome una beca de por vida, dándome el subsidio de esto, algo podía suceder. O quizá este ciego tuvo mucha más fe que cualquier otra persona, porque en la pregunta que le hace Jesús, la respuesta que él da no era simplemente subsistir, sino algo más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es la primera palabra que grita este ciego cuando se encuentra a Jesús. Y Jesús no es que no le hiciera caso porque no quería hacerle caso, sino había tanta gente que pues no se escuchaba, y las personas que iban ahí gritaban y lo callaron, y no molestes, y hacían más: no le hagas caso, y no sé qué, y él tirado ahí en el suelo junto al camino. No lo podía ver Jesús, miles de personas alrededor de él en un pueblito de cientos de personas, que esas eran las ciudades de aquella época. Y dentro de todo esto, de clamar y gritar más fuerte, al final de cuentas escucha a Jesús y le dice: caray, alguien me está llamando para algo especial.
Y él sabía lo que iba a pasar, ¿no? La enseñanza que iba a venir. Jesús se detiene y, cumpliendo el ministerio que él vino a cumplir porque él decidió hacerlo, se detuvo a dar algo especial a ese ciego, una restauración total, y enseñarle a vivir algo diferente. Mandó llamar al ciego. Ahí en medio de la multitud mandó llamar al ciego. Él se pudo haber acercado al ciego, pero había algo que él quería dejarnos como enseñanza. Él mandó llamar. Quizá lo estoy espiritualizando mucho, pero pues podemos espiritualizar a veces las enseñanzas como sea, usando su contexto y su trasfondo, pero hay algo espiritual en esto. ¿Saben? La palabra iglesia viene de una palabra en griego que se pronuncia eclesia. Ek, el que viene de, iglesia viene de kaleo, que es llamar. La iglesia eran los llamados que venían de un lugar a la congregación. ¿Saben cuál es la palabra que se usa para llamar? Kaleo. La misma que se usa para iglesia. Y quizá Dios muy bien puede ir hasta donde tú estás, pero más bien te está llamando a que dejes algo, que quizá dejes de subsistir, que quizá dejes de mendigar la vida, de mendigar una calidad de vida. Quizá como algunos piensan, es que tomar, drogarme, hacer esto, esa es la vida. No, en realidad hay vida y hay no vida. Y hay personas que están vivas, pero su vida no es vida. Y necesitan venir a la verdadera vida, que solo Jesús puede proveer. La vida de esta persona, del ciego, en cierta forma no era vida. Levantarse, que lo llevaran a sentarse junto al camino, pasarse todo el día sentado junto al camino, esperando a ver cuánto le daban, quizá memorizando con sus dedos los tamaños de las monedas, las figuras de las monedas. No había billetes, monedas eran las que trabajaban, y tratando de ver cuánto le habían dado. Para el final del día, volver a hacer lo mismo todos los días, contar sus monedas, regresar a su casa, que alguien le diera de comer, que alguien le ayudara a bañarse, a asearse, que alguien le hubiera preparado su cama y dormir para el otro día, lo mismo. Y Jesús le manda a llamar, porque nos quiere dar una enseñanza de que Él nos ha mandado llamar para formar esa congregación de personas que han decidido dejar de estar junto al camino y por fe meterse en el camino de Jesús, el camino de fe. Mandó llamar al ciego, y el ciego pudo muy bien no haber ido. Quizá dijo, caray, no, mejor ¿sabes qué? No, siempre no. Pero el ciego tomó esto como una gran oportunidad. Ya se va a poder hacer algo que estoy anhelando. No sé quién sea, no lo entiendo. Es un rabino con enseñanzas muy raras, muy radicales, muy diferentes a todos los demás. Sé que hace milagros, sé que sana demonios, sé que saca demonios, sé que sana enfermos, ha dado de comer a miles. Ya había avanzado mucho el ministerio de Jesús en ese tiempo que se encuentra con Bartimeo. Con Bartimeo. Y quizá había muchas cosas en la mente de Bartimeo. Por algo lo estaba llamando. Había esa lucha entre el profeta, el maestro, y el Mesías, el Hijo de Dios. Entender realmente quién era, porque para entender a Jesús como el Mesías, en aquella época como ahora, se necesita la misma fe, la fe que solo da por don el Espíritu Santo. La Biblia dice, ustedes tuvieron fe para creer en Jesús, y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Y ese don de Dios iba a llegar a Bartimeo y llega a cada uno de los que Jesús invita y llama, ven. Cuando llama, hemos dicho que la palabra que él usó cuando llamó a sus discípulos, sígueme, es la palabra semidiscípulo. Y es la palabra que aquí se usa cuando dice que el ciego siguió a Jesús, se convirtió en uno de sus discípulos, el ciego. Ya después ya no era el ciego, era el ex
ciego. Ahora ya era Bartimeo, el hijo de Timeo, y el ciego había desaparecido. La vida de esta persona había sido totalmente transformada después de tener un encuentro con Jesús. Jesús mandó llamar al ciego, y la primera palabra que le dicen los que estaban ahí, que primero le estaban obstaculizando, pero que Dios los usa para darnos esta enseñanza, la primera palabra fue: ten confianza. Ese es el camino de Jesús, al que nos llama. Ten confianza. En el mundo vas a tener aflicciones, pero confía. ¿Cuántas veces? Realmente eso es tener fe, tener confianza. ¿Cuántas veces Dios nos pide exactamente eso? Y esa es nuestra vida como cristianos. Ten confianza en que lo que Jesús enseña es la verdad, en que lo que dice este libro no es un libro lleno de mentiras, en que sí ha habido ataques y sí usa mitos y cuentos y leyendas de la Biblia, claro que sí, pero es la palabra de Dios. Y si usa cosas tan raras, asesinatos, violaciones, violencia, sí, porque la palabra de Dios es el espejo, dice Santiago, donde el ser humano se ve tal cual es. Ten fe, ten confianza. Es la indicación que le dieron las personas sin saberlo a este ciego y que marcaría la diferencia. Porque si le hubieran dicho, no, ¿para qué te acercas? No molestes, como le estaban diciendo, él siguió insistiendo, ¿no? Ten fe, ten confianza. Levántate, ya no sigas sentado, haz lo que tienes que hacer. Ten confianza, levántate y responde al llamado de Jesús. Quizá te lo está diciendo a ti o a mí. Quizá ya hemos estado sentados mucho tiempo y quizá lo que está pidiéndonos Jesús es eso, a través de esta multitud. Ten confianza en lo que es Dios, en quién es Jesús, en lo que dice este libro. Levántate, deja de estar sentado, pasivo, deja de estar ahí en ese lugar. Levántate no significa, ya, deja todo y aunque te contagies, vete a la iglesia. No, cuídate y desde casa sirve a Dios. Desde casa haz algo para servir a Dios con tu familia, principalmente, y como consecuencia con los demás que están a tu alrededor. Y responde al llamado de Jesús. Jesús te llama. ¿Qué vas a hacer? Y a veces crees que te llama, ya me van a poner a trabajar, ya voy a tener que hacer esto, voy a tener que dar dinero, voy a tener que desembolsar aquello, y mi tiempo, y no puedo, es que estoy muy ocupado, y es que los quehaceres, y es que mis hijos, y es que mi papá, y es que mi mamá, y es que mi abuelita, y es que mi abuelito, y es que... Ay. ¿Y crees que Jesús te está llamando para ponerte responsabilidades infinitas? Y tú que no tienes tiempo porque eres muy ocupado y tienes muchas cosas que hacer en la vida, no puedes brindarle algo de tu tiempo. Y no, ¿verdad? Te llama Jesús. Responde a su llamado. Y lo primeritito que hace Jesús es, no le dijo, mira, ok, te voy a sanar, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, pacta conmigo y tú vas a hacer esto y me vas a dar lo otro y ya después que tú me lo des, yo te lo voy a dar. No. ¿Qué dijo Jesús? Directito. ¿Qué quieres que te haga? Esa era la idea de Jesús. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él nos lo dijo, ¿verdad? Y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a ponernos condiciones para recibir bendiciones. Sin condiciones, esa es la gracia. Y por pura gracia llamó a Bartimeo, y por pura gracia te está llamando a ti, me está llamando a mí, y está llamando a los que Él quiere llamar a formar su pueblo, por pura gracia. Primero para bendecirlos, y como consecuencia, sin una exigencia, por el amor que tienes en respuesta a lo que ha hecho Dios por ti, seguirle, siendo su discípulo y sirviéndole. ¿Qué quieres que te haga? Fue la pregunta. Y el ciego pues tuvo la mejor oportunidad de la vida y la aprovechó. Que recobre la vista. No le pidió
un fondo de pensión, no le pidió un subsidio, no le pidió dame mucho dinero, dame una capa, dame un bastón, dame un silloncito, dame una silla de ruedas. No estoy diciendo que no pidas eso. Si Dios quiere que tú tengas cierta enfermedad, es bueno pedir eso, ¿no? Pero estoy usando la figura que aquí se usa. Esta historia es para que tomemos la enseñanza de esta situación de la vida diaria. Que recobre la vista. Necesito que mi vida cambie. Esa es la situación. Se acerca a Jesús y dice, necesito que mi vida cambie. Y Jesús le dice, ok, hay algo que necesitas para que tu vida cambie y caminar mi camino. Ten fe. Y tu fe te ha salvado. Primero, te ha salvado. Y la consecuencia de la salvación es la restauración de tu vida en la forma en la que Dios quiera. A veces con salud física y a veces aún en medio de la enfermedad física. Esta persona fue restaurada y en el momento en lo que tenía y necesitaba, fue restaurada también físicamente. Y entonces vino lo que tenía que venir. Jesús no le dijo, ahora ven, sígueme, te voy a sanar, pero vas a andar atrás de mí y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y vas a hacer aquello. Simplemente le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Tu fe te ha salvado. Vete. Ni siquiera le dijo, sígueme, le dijo, vete. Pero ¿qué hizo el ciego en gratitud? Seguía a Jesús en el camino de Jesús. Nadie lo obligó. Jesús no le puso condiciones. Jesús no se lo pidió, sino fue una respuesta de amor a Jesús por el amor que Jesús le había mostrado a él. ¿Vas a seguir junto al camino? ¿Sabes qué? Jesús te está llamando. Jesús te está invitando a formar parte de ese pueblo que tiene un estilo de vida diferente, basado únicamente y exclusivamente en la fe. Jesús nos invita, ven al camino de fe. No por obligación, no con condiciones, no por otra cosa, sino porque te amo y sé que tú también me vas a amar. Jesús nos está invitando este 2021 a retomar esta enseñanza. El camino de fe. Dejemos de estar sentados y volvamos otra vez a caminar con Jesús, siendo sus discípulos en ese camino de fe. Sí se necesita mucha fe, pero también vendrán muchas bendiciones. Dios te bendiga.